Escobari, a quien tengo acá. Andrés, qué gusto tenerte acá en el estudio, qué gusto poderte volver a entrevistar, es un gusto. Es el autor de Un mar de promesas incumplidas. Y creo que no es un título casual, realmente hace una labor sistemática desde 1879 de nuestra idílica relación con Chile. Y pues es espantoso constatar a través de recortes de prensa, documentos cancilleriles, resoluciones de organismos internacionales, esta suerte de promesas incumplidas de Chile. ¿Se acuerdan que esta semana el propio canciller de Chile dijo: en 55 oportunidades hemos hablado con Bolivia, y también lo dijo Insulza, sin llegar al resultado? Aquí están, miren ustedes, en el anexo 13, las 55 veces en las que, ya sea por acuerdos escritos, declaraciones públicas o declaraciones confidenciales, se ha llegado a esos momentos. 55 oportunidades. Bueno, Andrés, antes que nada, bienvenido seas. Y cuéntanos un poquito el tenor de toda esta historia y el propósito de haber sistematizado este mar de promesas incumplidas. Sí, bueno, el contenido, como ya lo adelantabas, es histórico, es el análisis de todas esas veces en las que Chile se ha comprometido a resolver el problema, ¿no? Entonces están registradas todas esas promesas que Chile ha hecho a lo largo de la historia para resolver este problema y que nunca ha cumplido. Y como bien lo decías, yo he encontrado en la investigación 55 manifestaciones de voluntad de parte de Chile para resolver este problema, de las cuales, de esas 55, he extraído 12 exactamente, que son las más importantes por su formalidad y que son analizadas en detalle, ¿no? Que se van desmenuzando el propósito es entender las circunstancias y el contexto en el que se han dado todas estas promesas que nunca se han cumplido. Ahora, para ser honestos, aparte de la cultura invasiva o expansionista de Chile que motivó siempre decimos la guerra del Pacífico, no, la invasión o guerra no declarada hacia Bolivia, en función de la ocupación de puertos que eran bolivianos, nunca fue un tema cómodo. O sea, nunca en el colectivo imaginario de Chile casó de una manera sana el que le hayan quitado pues a un país tanto territorio, ¿no? Solo así encuentro que en 1895 comencemos a repensar, decir un ratito, che, solucionaremos este tema, ¿no? Sí, pero no fue primero en 1895, ya antes Chile había ofrecido, ¿no? En el mismo año de la invasión, en 1879, se da el primer ofrecimiento. En esa ocasión, Chile le propuso a Bolivia una alianza, ¿no? La idea era de que Bolivia traicione al Perú, se alíe con Chile, continúe la guerra en contra del Perú y bueno, le quite los territorios a Perú del sur, ¿no? Y además proponía a Chile una especie de canje territorial, ¿no? En el cual Chile se iba a quedar con el litoral boliviano, con lo que es Tarapacá, que era del Perú, y de ahí, desde Arica hasta Mollendo, en el mejor de los casos, iba a ser para Bolivia, y Chile se comprometía a garantizar que ese territorio quede para Bolivia después de la guerra. O sea, que le iban a romper la madre de tal manera al Perú que no le iba a quedar ganas de querer recuperar ese territorio. Exacto. Esas son las bases chilenas de 1879, que fueron ideadas y propuestas por el canciller Santamaría. Y bueno, Bolivia rechazó, el presidente Hilarión Daza la rechazó de plano y no avanzó, ¿no? Voy a dar un salto, pero gigantesco, porque tú has hecho una sistematización de esos muchos escenarios, 55 documentos y demás, pero has sistematizado 12, pero de esos 12 te voy a retrotraer desde ese 1879, nos iremos hasta 1950. Bolivia, un país en plena euforia, habíamos perdido la guerra del Chaco, sí. Revolución nacional acá, el pirismo como loco y complotando. Exactamente. Pero tenemos un apellido, Austria, sí. Un canciller, pero un hombre de diplomacia habilísimo de Bolivia. Sí, sí. Alberto Austria Gutiérrez había sido canciller en 1939. Ajá. Y ahí planteó la doctrina del arreglo negociado, ¿no? Es decir, solucionar este problema a través de negociaciones. Y luego fue designado como embajador en Chile y empezó una tarea que fue excepcional porque logró
convencer al presidente y al canciller de Chile de que se inicie una negociación, ¿no? Fueron varios cancilleres con los que Austria negoció y al final llegó al punto culminante de su carrera con las notas de 1950. Austria le dirige una nota al canciller de Chile solicitándole una negociación y la respuesta viene el 20 de junio de 1950 positivamente, ¿no? Chile dice estar llano a ingresar en una negociación que pueda ser posible darle a Bolivia una salida soberana al mar y a no recibir por ello compensaciones territoriales. Salida soberana. Eso no es un tema semántico, ¿no? Es un tema muy de fondo. Chile habla de soberanía en su nota firmada por el canciller, ¿no? Entonces es muy importante, es un hito que naturalmente es uno de los elementos que nosotros estamos utilizando en la Corte Internacional de Justicia para reclamar que Chile cumpla este ofrecimiento serio que ha hecho en su momento, ¿no? Bueno, Andrés, te voy a hacer saltar porque el tiempo en tele es bien cortito. Sé que la gente que quiera profundizar esto, y creo que todos deberíamos hacerlo, pero siempre nos hemos explicado el abrazo de Charaña, pero a partir del abrazo, ¿no? Es decir, el abrazo de Charaña, se encontraron dos dictadores, Banzer, Pinochet, los cancilleres avanzaron y de ahí se rompió, ¿no? Pero nunca le hemos entrado al fondo. Incluso se me vienen a la mente portadas de periódicos donde se hablaba de franjas territoriales, compensaciones, sí, ahí ya se habla de compensaciones, sí. Pero ¿por qué se dio Charaña? ¿Por qué a Chile le interesó Charaña? ¿Cuál era el escenario internacional? Exacto, eso es muy interesante y está recogido en el libro porque es uno de los propósitos, analizar las razones por las cuales Chile nos ha ofrecido soberanía marítima en ciertos momentos de la historia. Y en específico en la negociación de Charaña fue la difícil situación que tenía que enfrentar el gobierno de Pinochet con problemas limítrofes con Argentina por lo del Canal del Vigo. El Canal del Vigo, claro. Y con serios problemas también con el Perú, porque en ese momento el gobierno de Velasco Alvarado dijo estar dispuesto a recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. O sea, se le venía la guerra a Chile. Y dijo antes del centenario de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces estamos en 1975, Pinochet, además de tener problemas con Perú y con Argentina, y también obviamente con Bolivia, tenía a todo el mundo en contra porque era una dictadura repudiada por todo el mundo, no solo además, Estados Unidos. Videla en la Argentina, militar, Velasco Alvarado en el Perú, uno de los más duros dictadores, y Banzer, uno de los más duros dictadores en Bolivia. Sí. Tres hombres que por formación creían en la guerra. O sea, Chile dice, uy, no, me van a pegar entre tres, no, mejor los desarticulo y pacifico el lugar. Exacto. Y una vez que los pacificó, no, muchacho, era por el momento. O sea, nos mamaron. Sí, es exactamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Porque uno puede revisar la historia y así sucedió. Te voy a pedir una yapita. 1979, declaración de la Organización de Estados Americanos acá. El coronel Alberto Natush Bush golpea cuando tenemos a todos acá. Contundente la paliza. Todos a favor y solo Chile en contra de que sea un tema multilateral. Creo que es un hito importante. Una fecha muy importante, porque además de lo que sucedió, yo te cuento que ese día yo nací. ¡Ah, no me digas! Sí, ese día... Con razón la vocación, tu abuelito ya te llevaba en el cromosoma, vas a ser mi herencia marítima. Sí, y entonces mientras se daba la aprobación de la resolución en lo que era el Sheraton, ¿no? Sí, pues. En ese momento, unas cuadras más abajo, en la clínica Santa Isabel. Bueno, Plaza Isabel Católica. Ahí. Nacías tú, querido Andrés. Y vino el golpe de Estado y bueno, toda una conmoción para mi familia, fue grave, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí fue muy importante la resolución porque 21 países apoyaron y consagraron al tema marítimo como un asunto de interés hemisférico permanente, ¿no? Eso dice, y exhortaron a los países que concierne a negociar para darle a Bolivia una conexión soberana al Océano Pacífico. Ahora, qué cosa loca, ¿no, Andrés? Nos toca con el mismo gobierno, estoy hablando de la presidenta Michelle Bachelet, compartir charangazos, abrazarnos, besos, la agenda de la construcción de confianzas, hablamos los 13 puntos.
con este mismo gobierno volvemos a los halcones que dicen no hay nada que tratar con Bolivia. Sí. Y es el mismo equipo político. Así es, y en una misma gestión de gobierno, la gestión de Evo Morales, se dan las dos cosas, ¿no? Primero, un ofrecimiento de negociar, en la agenda de 13 puntos se incluye el tema marítimo en el punto 6º, y luego hay un cambio de política que, bueno, se propicia también por el gobierno de Piñera, y dicen que ya no hay nada que negociar, que la última palabra es el Tratado de 1904, y entonces Evo Morales entiende que nos han engañado, ¿no? Que se han burlado otra vez. Más. Entonces dice esto no puede ser y bueno, el presidente toma la decisión con mucha visión política de demandar a Chile, ¿no? Y bueno, finalmente estamos ahora ya en el proceso. Bueno, para que vean que el texto es actual, el hombre pues lleva en la familia, don Jorge Escobar, es un hombre al que queremos muchísimo, hemos respetado muchísimo, parlamentario, canciller y demás, pues es un libro muy bien documentado, registra todo, ha hecho un trabajo sistemático de 8 años, 5 de los cuales están considerados específicamente para esto, un mar de promesas incumplidas y como bien decía Carlos Mesa, realmente es un documento fundamental, así lo calificó en la presentación del libro. Sí, Un documento fundamental para entender el tema marítimo. Andrés, nos queda la Haya y nos queda, por supuesto, el analizarla y estar no tan de malas con Chile. Sí, eso es importante, ¿no? Habría que adoptar un discurso conciliador, porque ese es el espíritu de la demanda, ¿no? La demanda plantea una solución pacífica a este problema que se ha mantenido durante tantos años y lo ideal sería crear un ambiente de negociación en el cual Chile se pueda avenir a negociar y también el pueblo chileno puede estar a favor, ¿no? De una solución y para eso naturalmente necesitamos que nuestras autoridades sean cautas, que vayan por las buenas si se quiere, porque tenemos que negociar y tenemos que tener buena disposición de parte del interlocutor. Tremendo autor, te agradezco querido Andrés, te Muchas agradezco gracias la dedicatoria y el libro, tarea pendiente, seguiremos analizando y debatiendo nuestra generación, la siguiente generación, las que sean necesarias. Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos, es tiempo de Levántate en vivo, don Luchito Guerrero.